Eres un pequeño coqueto. Sí, sí lo soy, responde Rain. Cuando discutió y no ganó, Rain aprovechó la ternura para ganar la pelea. Es posible que antes no haya podido seguir el ritmo de Payu, pero ahora Rain ha evolucionado, porque los ojos redondos miraron hacia arriba y emitieron una voz confusa que decía que no, aunque su cuerpo estaba todo rojo. Los dedos de sus pies estaban juntos y los pulgares se frotaban suavemente de un lado a otro. ¿Por qué esta semana tú, Pipayu, no tuviste tiempo para mí, así que sigo soñando? Por la noche apenas lo hicimos, mi novio. Estás obsesionado. No, responde un niño con una voz fuerte. Pipayu, eres demasiado. Al final de la oración, Rain suspiró suavemente y miró los abdominales definidos que eran iguales en la realidad que en los sueños. Fue entonces cuando Rain tuvo una idea, por lo que el hombrecito se acercó más a su abrazo y le dio una palmadita en sus hombros. Pipayu, Rain llamó dulcemente y le dio una sonrisa suplicante de nuevo. La mirada del oyente se entrecerró y se separó de su abrazo. Espera, escúchame primero, por favor. Inmediatamente agarró la mano de Payu y sonrió. ¿Qué es lo que le molesta ahora, señor? Bueno, quiero verte, Pipayu, vestido porque en mi sueño se ve genial. Eso hizo que Payu de inmediato suelte su mano y haga un movimiento para irse, hasta que el pequeño agarró su mano y tiró con fuerza. Pipayu, compraré exactamente el mismo, dice Rain. Y entonces yo tengo que posar para que tomes las fotos, contesta Payu. Sí, así es, dice el hombre, sonriente hasta que Payu golpea su frente y le pregunta si esta semana terminó su tarea. Antes de que Rain pudiera terminar su discurso, Payu preguntó en voz baja, con ojos agudos, hasta que le vuelve a preguntar hasta qué punto le prometió a Sky que le ayudaría con los estudiantes de primer año, porque escuchó que Rain tiene que organizar a los graduados de fin de año y no ha buscado el lugar. Cada vez que Rain gruñía significaba que todavía no lo había hecho. Eso hizo que Payu deje escapar un suspiro que irrita a la persona que escuchaba. Pipayu, has olvidado que soy tu novio, no tu hijo, me mandas como un padre. Fue en ese momento que Rain recordó que no debería haber abierto la boca, porque esos ojos depredadores se volvieron hacia él con maldad. Después de verlo sonreír fríamente mientras tocaba sus labios y se inclinaba, era algo muy aterrador. Entonces los hermosos labios de Payu se movieron lentamente para decir: bueno, si te gusta llamarme papá, dejaré saber qué tan serio es tu padre. Tan lindo fue el último pensamiento de Rain hasta que más tarde, cuando le pide a Payu que se detenga porque no puede más. Payu no le permitió parar, al contrario, lo obligaba a seguir. Y si por un momento pensaste que era algo hot, pues estás mal, porque realmente lo que hacían era su tarea, una maqueta de un hospital. Aunque Rain trata de apelar diciéndole que no es urgente hacerla y parece dar lástima para que su novio se apiade de él, pero no, su novio al contrario, le recuerda lo que le ha dicho sobre sentirse orgulloso de él. Rain quería argumentar que sus padres le enseñaron a ser así, pero ya no quería discutir, y mejor frunció la boca hasta que el grande la aprieta con su grande mano y le dice que no es ninguna sorpresa que en su sueño discutan así, ya que realmente quiere enseñarle. Aunque Payu dijo que no sería amable, se sienta y le ayuda con su trabajo, ya que se siente responsable de sus palabras, pero la realidad es que realmente está preocupado por el chico. Rain solo podía pensar que el Payu en sus sueños es igual al real. Por la tarde, cuando Rain estaba con Sky, le muestra una imagen en su teléfono de un maniquí de medio cuerpo con unos jeans. A esto Sky pregunta con duda sobre si es que le gustaron esos pantalones. Rain, muy extasiado, le dice que ha estado buscándolos por días porque los está comprando para Payu. Ahora tiene que buscar la forma de que los use.